Bienvenidos al cursillo intensivo de la defensa Caro-Kann, donde explicaré todas las ideas principales de esta apertura sin memorización, y también responderé a todas las preguntas comunes que ustedes se hacen. Soy el gran maestro Igor Smirnov y vamos a empezar. La defensa Caro-Kann surge como respuesta de las negras al primer movimiento peón E4, jugando peón C6, preparándose para jugar peón D5, ganando algo de espacio en el centro, pero ¿y por qué jugarla? En primer lugar, es muy simple, todo se reduce a la defensa Caro-Kann, es una sola apertura, no tienes que conocer nada más. En segundo lugar, es una apertura muy segura, evitas que tu oponente desarrolle el alfil de esta manera atacando tu peón más débil en F7. Piensa en el ataque Fegatelo, incluso en mate pastor y demás. Aquí tu posición es muy segura. Un pequeño inconveniente es que debido a este peón en C6 no puedes desarrollar tu caballo de forma normal, lo cual es una ligera desventaja y en general tienes un poco menos de espacio. Tu posición es muy sólida y todavía no muy agresiva, pero no te preocupes, más adelante verás cómo manejar eso y ponerle picante a la partida. Dado que atacas al peón central de tu oponente en E4, las blancas están en una encrucijada. Pueden huir y esconderse, pueden tomar en D5, que es lo que los principiantes suelen hacer, lo más simple pero no la mejor jugada. También caballo C3, solo defendiendo este peón, el enfoque clásico. Y también peón E5, la llamada variante del avance. Hablaremos de todo eso. E5 es la jugada más común y empecemos por esta. E5 tiene como objetivo impedir el desarrollo de tu caballo del flanco de rey. Además, tu otro caballo no es fácil de desarrollar debido a tu propio peón. En general, las blancas ganan cierta ventaja espacial en el centro del tablero. Bueno, ¿y qué haces al respecto? En primer lugar, no te preocupes porque tus caballos sean pasivos. Después de todo, ¿quién no ha sentido pereza de trabajar alguna vez? Bueno, en este punto tienes dos enfoques principales. La forma en que los profesionales suelen manejarlo es alfil F5 seguido de peón de E6, donde obtienes una estructura de peones similar al sistema Londres o bien mejor la defensa eslava. La desventaja es que aquí hay muchas variantes diferentes en esta posición. Las blancas pueden jugar G4, S4, H4, caballo E2 y mucho más. Ahora bien, no hay ningún problema con eso, pero es un poco más complejo. Y a la luz de eso, te recomiendo que juegues el movimiento peón C5, lo cual para nivel principiante a intermedio funciona mejor. ¿Por qué? Es que normalmente los jugadores de blancas no saben cómo manejar esto. Verás, la forma correcta aquí es capturar el peón en C5 y después de eso las blancas también necesitan conocer la continuación. Pero muy pocos jugadores aficionados realmente entienden todas estas sutilezas y normalmente aquí simplemente continúan con peón C3 jugando por analogía con la defensa francesa intentando preservar su estructura de peones, pero en realidad eso no crea ningún problema para las negras, porque aquí puedes desarrollar el caballo y al mismo tiempo poner presión sobre este peón y luego tu alfil puede desarrollarse activamente a G4 clavando este caballo contra la dama. Y en general vas obteniendo algo muy similar a la defensa francesa, sí, pero una versión mucho mejor de la francesa, porque en lugar de dejar encerrado el alfil en C8 y ser un alfil malo, ¿cierto? Tu alfil ya está fuera en G4 en una posición muy activa. Y además tienes un plan claro. Tu plan es ejercer presión sobre este peón en D4 y en general tratar de atacar la cadena de peones blanca. Una maniobra muy común es mover tu caballo aquí y después aquí, lo que añadirá más presión sobre este peón en D4. Como tu caballo no puede desarrollarse por este lado debido al peón de las blancas allí, es muy natural hacerlo por este otro camino, caballo 7 seguido de caballo F5. Muchos de tus oponentes jugarán ahora peón H3 intentando deshacerse de tu alfil, pero en realidad es incorrecto. Simplemente pierde tiempo porque capturar este caballo en algún momento era parte de tu plan. Este caballo en F3 defiende el peón de 4 y para poder atacarlo de manera efectiva no está mal cambiarlo. Así las blancas solo pierden tiempo, llevándote en la dirección a la que querías ir de todos modos. Ahora después del intercambio, puedes jugar caballo F5 y atacar a este peón. Por cierto, otra pregunta es si deberías, ¿qué pasó acá? Vamos atrás. ¿Deberías capturar aquí en D4 o no? En verdad ambas opciones son posibles. Si cambias en D4 de inmediato, la ventaja es la simplicidad, es decir, simplificar la posición, pero la desventaja es que ahora no hay un peón en C3, con lo cual las blancas pueden desarrollar su caballo de forma normal, y sabes que es mejor no dejarle todo tan fácil. Puedes jugar caballo F5 en este punto y añadir un atacante más a este peón. Ahora tienes 3 atacantes y en principio podrías pensar, bueno, ¿cuál es el problema? ¿No pueden solo capturar? Claro que pueden hacerlo, pero no es muy bueno. Mira que destruyes su centro de peones y te ayudan a desarrollar tu alfil a una posición activa. Ahora este peón en E5 también queda en el aire y en general tienes buen juego, entonces no es lo que realmente desean las blancas. En su lugar normalmente intentarán mantener esta cadena de peones y en particular este peón en D4 jugando alfil E3, sosteniendo el peón así. Y ahora tienes otra jugada súper común para todas estas posiciones.
que es dama B6, que llega con un ataque doble. Sumas un atacante más sobre este peón débil en D4, pero además también atacas este peón en B2. Y desde allí la dama también atacaría la torre. Es muy molesto esto. Las blancas ya están como empezando a quedarse atrás. Por ejemplo, si defienden este peón de algún modo, tú puedes empezar a capturar en el centro porque ya tienes superioridad, más atacantes que defensores. Y ahora este peón cae y el peón N5 también se vuelve débil. Tus caballos están muy activos, están atacando a ambos alfiles. Si las blancas siguen intercambiando, no hay problema. Dama por D4 es un ataque a la torre y a este peón. Si las blancas siguen cambiando, básicamente llegas a este final ganador donde ya tienes un peón de más. El caballo amenaza con ir a C2 y capturar la torre, o con capturar en F3 y arruinar la estructura de peones blanca. Y repito, ya tienes un peón de ventaja. Por supuesto, tu oponente podría jugar otra cosa, y en vista de eso déjame mostrarte también una situación clásica. Supongamos que cambiaste en D4 y que dama B6 no está disponible por cualquier motivo. Entonces, ¿cuál es tu esquema habitual aquí? Tu alfil irá a E7, obviamente porque es la única casilla normal disponible. Luego te enrocas, nuevamente tu posición es súper sólida. Ambos alfiles blancos están más o menos bloqueados. Este está bloqueado por sus propios peones, parece un peón alto, y el otro está bloqueado por tu cadena central de peones. Ahora probablemente jugarás algo como torre C8, colocando una torre en esta columna abierta. Y en el siguiente turno de nuevo tienes estas dos ideas clásicas para atacar este peón en D4. Una es dama B6, que ya hemos visto antes. La otra es alfil G5, que es una gran idea posicional. Intercambias este defensor del peón y después de este intercambio el peón en D4 se vuelve débil. Lo atacas dos veces y de hecho estás a punto de ganártelo, porque incluso si las blancas quieren defenderlo, igualmente lo capturas. Es una interesante táctica muy útil de conocer. Aquí la idea es que tras intercambiar parece que las blancas se pueden ganar el caballo, pero no es así, porque entonces puedes jugar torre por C1 y en esta línea simplemente estás ganando la calidad. Observa que nuestra dama desde G5 defiende la torre y estamos ganando. Si en lugar de eso las blancas primero intentan capturar la torre en C8 y luego si tu caballo, no vamos a perder el caballo. Entonces primero cambias en F3 con jaque y luego terminas con un peón de más. Controlas la columna abierta y en posición técnicamente ganadora. A continuación la variante del cambio, donde las blancas simplemente intercambian en D5. Y bueno, al hacer eso en realidad resuelven tu principal problema. Cuando el peón estaba en C6, este no le permitía a tu caballo saltar a su casilla natural. Pero aquí ya no. Así se ve fácilmente como esta variante es inferior para las blancas en comparación con la del avance. Aquí ambos caballos pueden desarrollarse de forma normal y no tienes ningún problema de nada. Mira, compara eso con la variante del avance, donde no puedes desarrollar este caballo ni este otro. Eso sí era un desafío y tenías que arreglártelas con eso. Pues bien, en la variante del cambio no tienes ningún problema. Ahora solo desarrollas todas tus piezas naturalmente. Una cosa sí es que no quieres jugar E6 de inmediato porque entonces tu alfil de casillas claras queda encerrado tras la cadena de peones. Quieres primero desarrollar este alfil y solo después cerrar la cadena de peones. Ahora tu posición es armoniosa y absolutamente buena. Luego simplemente desarrollas tu caballo y a veces te jugarán peón H3 atacando tu alfil nuevamente. No hay absolutamente nada malo en retirar el alfil a H5, pero en realidad te recomiendo que simplemente lo cambies. ¿Por qué te digo eso? Si no cambias este caballo en F3, en algún momento puedes saltar a E5 y tendrás que pensar qué hacer al respecto. Por supuesto, no es el fin del mundo, pero es más fácil prevenirlo. Y hay otra idea más de la que hablamos antes. Este peón en D4 se vuelve más débil porque ahora no hay un defensor desde la casilla F3. Y muy a menudo las blancas subestiman esto, simplemente juegan de manera relajada, desarrollando piezas, y en algún momento haces la misma jugada de dama B6 con el doble ataque a los peones y no hay manera de que las blancas los defiendan ambos. Si defienden uno de ellos, simplemente capturas el otro y obtienes una posición técnicamente ganada. Y lo sé que está lejos de ser una victoria inmediata, pero ese es otro tema. Si por cierto quieres saber cómo convertir posiciones ganadas en una victoria, tengo una clase maestra gratis sobre esto, dejaré el enlace abajo, puedes verla después de este video. Pasando a la siguiente línea donde las blancas desarrollan un caballo y defienden su peón central así, ¿qué haces aquí? Tienes que capturar en E4, pues de lo contrario no tienes realmente ninguna jugada significativa para hacer. No puedes desarrollar tu alfil de forma normal por esta diagonal porque todas estas casillas ya están controladas por las blancas. De manera similar tampoco quieres desarrollar el caballo porque las blancas lo atacarán de inmediato y lo harán retroceder. Por lo tanto, primero cambias en E4 destruyendo el centro blanco de peones y luego juegas caballo F6 desafiando a este caballo en E4. Esta es la jugada más fácil y segura para las negras porque bueno, por supuesto tienes que estar preparado para lidiar con el gambito alien del que hablaremos en un momento, pero en la línea principal donde las blancas simplemente capturan en F6 y recapturas con este peón obtienes una posición súper sólida.
No tienes que conocer líneas concretas, simplemente desarrollas tus piezas, alfil de 6, te enrocas y observa que tu rey tiene un pequeño guardaespaldas adicional. Aquí en F6, además de los 3 habituales, y tu posición es completamente sólida. Este peón también cubre estas casillas, con lo cual las blancas no pueden traer fácilmente su alfil allí ni su caballo por aquí. Y repito, tu posición es totalmente segura. Las blancas probablemente querrán enrocarse para sacar al rey de esta columna abierta y tú sacas el alfil clavando su caballo. Es muy molesto para las blancas, pueden intentar echar a tu alfil, pero puedes mantenerla clavada y en este caso, si es un poco incómodo para las blancas, entonces normalmente jugarán algo habitual de desarrollo. Tú jugarás dama c7 para completar tu desarrollo, conectando las torres y luego en el siguiente turno probablemente colocarás tu torre en esta columna abierta en e8. Y entonces tienes nuevamente posición sólida y cómoda para el medio juego. Y también te daré un par de planes típicos de medio juego. Aquí, bueno, antes que nada, ¿qué jugarán las blancas? La clavada sigue siendo un poco molesta. Si las blancas juegan g4, mejor para ti. Ahora su rey queda debilitado y tu alfil simplemente se retira a g6. Después de este cambio, tu rey queda como en un cubículo, muy curioso, pero también muy sólido, mientras que el rey blanco muy expuesto. Algunos de tus oponentes más agresivos construirán esta batería atacando tu peón en h7, pero es importante no reaccionar, sino ignorarlo. Puedes capturar en f3 arruinando su estructura de peones. Puede parecer peligroso haber ignorado esta amenaza, pero ¿qué pasa si nos capturan ahí? No hay problema. Te retiras a h8, las blancas recapturan la pieza y luego juegas peón g6 y ahora este alfil queda atrapado. Las blancas se conforman con eso porque parece que pueden justo sacrificar el alfil aquí mismo, ganando un par de peones y descubriendo totalmente a tu rey, pero no es tan rápido, con torre g8 te ganas la dama. Por último, si las blancas hacen una jugada más modesta, alfil e2 intentando desclavar a este caballo, ¿qué haces aquí? Nuevamente te mostraré un par de maniobras muy comunes aquí. Típicamente quieres redirigir este caballo desde d7 porque este peón en e5 le quita todas las casillas adelante de las que el caballo querría ir y por lo tanto quieres redesplegarlo a una mejor casilla. A veces puedes moverlo aquí y luego a e6 porque desde aquí ya puedes saltar hacia adelante. O un camino más fácil y directo sería ir a b6 y luego a d5. Después de que las blancas jueguen, digamos, caballo d2 queriendo neutralizar esa presión, después de intercambiar podrías llevar tu caballo a d5 a esta excelente casilla central y eso está bien. Pero en esta posición tienes una jugada aún más fuerte. Este peón en f6 originalmente cumple una función más defensiva, pero también es un peón extra que tienes. Y bien puedes usarlo en ideas más agresivas, puedes simplemente empezar a avanzarlo. Sorpresivamente en esta posición no hay forma de que lo detengan y simplemente juegas peón f4 debido a esta clavada e incluso si la dama se aparta f4 igualmente encierra este alfil y te ganas una pieza. Ahora, ¿cómo lidiar con el chico malo, el gambito alien, donde las blancas apuntan a sacrificar su caballo en f7? Que no es correcto, pero es extremadamente difícil de manejar, especialmente en blitz donde tu rey es expuesto y tu oponente tiene numerosos trucos. Te recomiendo prevenir esto antes de que el gambito alien siquiera ocurra. No juegas h6 animando el sacrificio inicial, sino que golpeas en el centro de inmediato, tomando algo de iniciativa. Y ahora, ¿qué pasa con esto? Si las blancas capturan en c5, en realidad nunca quieren hacerlo, entonces cambias en d1 forzando a su rey a moverse y por supuesto el ataque blanco se termina, se arruina completamente su plan, por lo tanto las blancas probablemente querrán hacer otra cosa, quizá caballo f3 simplemente defendiendo este peón y entonces hacer lo mismo atacando al peón una vez más. Y si ahora alfil c4 atacando tu peón f7, bueno, la solución es muy sencilla, simplemente juegas peón e6 cubriendo la diagonal y abriendo la diagonal para tu alfil. ¿Y ahora qué? Digamos que las blancas enrocan. En este punto ya puedes jugar h6 y obligar a este caballo a tomar una decisión. Ahora ya has desarrollado tu posición, has puesto algo de presión aquí en el centro y por lo tanto estás listo para este sacrificio incorrecto si lo hacen. ¿Y qué sigue ahora? Vemos que el caballo no puede retirarse a e4 porque controlas bien esa casilla con tu caballo. Si el caballo vuelve a esta casilla pasiva en h3, entonces su ataque obviamente ha fallado. Este caballo simplemente perdió su tiempo y puedes capturar tranquilamente el peón en el centro del tablero con una gran posición. Si las blancas insisten en ese sacrificio, entonces recapturas. ¿Y qué pueden hacer ahora? Sigues atacando a este peón en d4, de hecho 3 veces. De nuevo, si las blancas simplemente capturan aquí, no hay problema. Cambias damas, el ataque blanco se termina y luego recapturas el peón. No así, sino así, todo perfecto. Y si las blancas intentan caballo de 5 jaque atacando a tu rey así,
En las líneas habituales del gambito alien esto podría ser peligroso, pero aquí simplemente cambias y después de eso no tienes que preocuparte por tu caballo, porque una vez más puedes cambiar las damas y ahora después de que las damas se han ido tu posición es absolutamente segura. Ahora retiras tu caballo, atacas a este peón y terminas con una pieza de más en un final que deberías poder ganar. Bueno, y si quieres aprender a convertir posiciones sólidamente en victorias, tengo una clase maestra gratis. Te dejo el enlace en algún lugar de la pantalla o abajo. Y además la Caro-Kann es una apertura de ajedrez posicional. Si te gusta, te puede gustar esta guía de ajedrez posicional de Capablanca, el rey del ajedrez posicional. Échale un vistazo.